Hola amigos del ajedrez, continuamos con mis geniales predecesores. En esta ocasión la partida entre Tarrasch y Lasker, la 10ª del campeonato mundial que efectuaron en Düsseldorf, Múnich en 1908. Nueva inspiración de Tarrasch. Lasker comentó sobre el encuentro. Neutralizó, se refiere a Tarrasch, un ataque desesperado con mucha habilidad, encontrando una idea salvadora. El ajedrez es justo. Quien juega correctamente y busca, siempre encuentra. Quizás esto sea lo más maravilloso de nuestro antiguo juego estratégico. La partida comenzó con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque y caballo por E4. Después de la cuarta partida, Lasker no jugó más D6 en este match. Por lo tanto, caballo por E4, D4. En el siglo XIX, bajo la influencia de Steiny, también se jugó torre E1, caballo D6, caballo por E5. Pero después de alfil E7, alfil D3, enroque, caballo C3, caballo por E5, o también en lugar de caballo por E5, caballo E8, caballo D5, alfil F6, caballo G4 y D6, como en la partida entre Janowski contra Lasker en Nuremberg 1896. Las negras no tienen problema. Tras caballo E5, torre por E5, C6, B3, caballo E8, alfil B2, D5, dama F3, alfil F6, torre E2 y caballo C7. Steiny-Zukertort, 14ª partida del match en los Estados Unidos, 1886. Tras la jugada D4, alfil E7. Después del drama de su partida con Tarrasch en Hastings 1895, el apego de Lasker a caballo D6 se había enfriado, por lo que jugó alfil E7, dama E2, caballo D6, alfil por C6, B por C6, D por E5, caballo B7. El avance del caballo a F5 es respondido con dama E4 y G6, que se considera una línea lateral o secundaria debido a caballo D4, aunque también las blancas pueden jugar caballo C3, que es interesante, así como el desarrollo del alfil por fianchetto con B3. Después de caballo D4, caballo por D4, dama por D4 y enroque. En lugar de enroque, es mejor D5, como le gustaba jugar a mi antiguo asistente, el gran maestro Vladimirov. Tras enroque, alfil H6, torre E8 y caballo C3. Se puede ver en la partida Tarrasch-Taubenhaus en Montecarlo 1903. Seguimos entonces con la partida donde el negro retiró su caballo a B7 y el blanco continuó con caballo C3. Es la línea o el plan principal. En los encuentros antiguos, Neumann y Andersen, Berlín 1864-65, se jugó en lugar de caballo C3, alfil E3. También se ha jugado el avance del peón a C4, pero la partida Pittsburgh-Lasker, San Petersburgo 1895-96, se jugó B3, con la misma idea de desarrollar el alfil por la gran diagonal. Tras caballo C6, el negro respondió con enroque. Otra continuación es caballo C5, caballo D4 y alfil A6. Este movimiento es prematuro debido a dama G4, alfil por F1, dama por G7, torre F8, rey por F1, como ocurrió en una partida en show entre Showalter y Tarrasch en Viena 1898, y las blancas conservan aquí ventaja. Después de enroque siguió torre E1,
La idea de Pillsbury es la siguiente. Con esto el blanco está dificultando el avance del peón a D5, que en realidad posteriormente lo veremos se jugó. Por lo tanto, otra alternativa a ese movimiento es caballo D4, visto en la partida Winauer-Lasker-Nuremberg 1896, o la ubicación directa de la torre en D1, que también promete poco en vista a D5, como una partida entre Tal y Pachman, Moscú 1967. O también, en lugar de D5, caballo C5, alfil F4, caballo E6, alfil G3 y D5, como ocurrió entre Shirov y Timan en Dordrecht 1999. Seguimos entonces después de la jugada torre E1 con caballo C5, activando inmediatamente el caballo malo, entre comillas, comenta aquí Kasparov. También torre E8 se jugó en la partida entre Pillsbury y Lasker en Londres 1899. Otras posibilidades son F6, un golpe típico en estas posiciones, y alfil F4, Teichmann-Tarrasch, Montecarlos 1902, o directamente el avance del peón a D5. A pesar de todo, E por D6, como habíamos mencionado antes, que torre E1 tenía como idea evitar D5, el negro lo juega a pesar de todo, pero quedará inferior después de alfil D6, alfil G5, dama D7 y torre de A D1. Una partida simultánea entre Martínez y Lasker en los Estados Unidos en 1902. O en lugar de torre A D1, el salto caballo E4, C5 y torre de A D1 en el encuentro entre Balashov y Smyslov en Leningrado 1977. Y las negras todavía tienen que luchar mucho por la igualdad. Siguiendo la partida con la jugada caballo C5, el blanco juega caballo D4. Hoy en día está más de moda el desarrollo o también la jugada alfil E3. Caballo D4, caballo E6, alfil E3. Las blancas también aquí han jugado el salto caballo F5, pero el negro iguala con F6 como movimiento típico al golpe central del blanco. Alfil E3, en lugar de alfil E3, también caballo por E6, F por E6, alfil E3, D5, caballo A4, D4, torre de A a D1, C5, alfil C1 y dama D5, donde se considera que la posición de las negras es igual. Sin embargo, como siempre, la máquina nos demuestra que con el salto del caballo a C3, las blancas quedarían mejor, con clara ventaja. Pero respetemos los comentarios en este caso. Seguimos con la partida alfil E3, caballo por D4, alfil por D4 y C5. En la situación dada, el avance D5 es dudoso y mucho más débil debido a caballo A4, alfil B4, C3, alfil A5, dama H5, alfil B6, torre E3, alfil E6, torre G3, rey H8, torre D1, dama E7 y B4 con un sólido bloqueo de la casilla C5. Pillsbury-Tarrasch, segunda partida del match, Viena 1898. Siguiendo después de C5, continuó con alfil E3, D5, E por D6 y alfil por D6. Por supuesto, no es correcto C por D6 debido a alfil por C5, y aquí se ve la idea de torre E1, puesto que el alfil D7 está sin protección. Alfil D6 es respondido con caballo D4, que es lo más fuerte, alfil B7. No sirve o no es correcto
no es lo mejor. Alfil por H2 jaque, rey por H2, dama H4, rey G1, dama por E4, alfil por C5, dama por E2, torre por E2, con un final claramente mejor para las negras según Keres. Alfil por B7, caballo por D6. Las blancas se deshacen del peligroso alfil sin preocuparse por los alfiles de colores opuestos resultantes, C por D6 y C4. Un nuevo movimiento para fijar los peones de C5 y D6, que está atrasado este último. En la partida original, Marco Teichmann Ostende en 1907, después de alfil F4, la partida se iguala. Entre los intentos más recientes se debe mencionar torre de A a D1, como Chaikovsky-Ivkov en Bled por Torosh 1979, así como dama G4 en Tchaikovsky Hall Memorial Moscú 1999. Tras C4, el negro respondió con dama F6, torre de A a D1 y ahora torre de F a E8. 8 años después también se jugó en este momento torre de A a E8, F3, torre E6, dama F2, torre F a E8, B3 y H6 con iguales posibilidades. Después de torre de F a E8, el blanco continuó con dama G4. Cálculo preciso. El problema de defender con las negras en posiciones tan aburridas es que para mantener el equilibrio tienen que encontrar prácticamente las únicas jugadas posibles, y Lasker no fue capaz de soportar la tensión jugando alfil C6. En opinión de Tarras, el error decisivo, torre E6, dama F4 y dama G6 y F3 y torre de A a E8 conducía a un juego con iguales posibilidades. Tras alfil C6, torre E2. Después de esta jugada, Lasker pensó durante una hora la jugada torre E4. No en vano se dice que los errores vienen de dos en dos. Sin embargo, después de torre E2, torre E6 es un error. Ya no funcionaba debido al alfil G5 con ventaja ganadora de las blancas. Mejor aún era la recomendación de Bookies con H6, que conduce a un juego igual. Tras torre E4 siguió dama G3, dama E6. Si se hubiese capturado el peón, torre por C4, torre por D6, torre D8, torre por D8, dama por D8 y H3, con amenazas de torre D2, así como alfil H6. Dama E6, H3, una jugada buena para dejar un espacio al rey en la casilla H2. Torre D8, torre de E a D2, torre E5, alfil H6 y dama G6. Un error en una posición difícil. Por supuesto, en caso de jugar dama por H6, dama por E5, es malo para las negras debido a la torre de D8, que sería capturada con mate en caso de capturar la dama blanca. Por lo tanto, la jugada que podría haber prolongado la resistencia era, en lugar de dama G6, el avance G6, alfil F4, torre E1, torre por E1, dama por E1 jaque, rey H2, y ahora, sin embargo, casi como en las damas, como en el juego de damas, uno tras otros, las negras pierden sus peones D6 y C5. Dama G6, alfil F4, torre E6, alfil por D6, dama H5. Tarras consideró que H5 era algo más tenaz. Dama H5 envuelve una especie de trampa que Tarras no cae jugando dama G4. Sin embargo, un error hubiera sido alfil E5 para amenazar la torre de D8 con mate al mismo tiempo que mate en G2, debido a dama por D1, torre por D1, torre por D1 jaque, rey H2,
torre G6 y son las negras las que ganan. Hay que tener cuidado con estos golpes tácticos. Por eso dama G4, dama por G4, H por G4, torre por E4, alfil por C5, amenazando mate en la octava fila, torre por D2, torre por D2, H5 y torre D6. Y en este momento las negras abandonaron. Una interesante partida que le dio a Tarrasch cierto respiro en este match. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.